Buenas noches, agradezco la presencia de todos ustedes esta noche. Nos acompaña el señor Mario Saldaña. Él es abogado, él es periodista, tiene una carrera muy reconocida en todo lo que es comunicaciones y viene a conversar con nosotros con respecto a la publicidad, al marketing jurídico, al tema de imagen dentro del mundo de los abogados, del derecho. También viene a hablarnos un poco con respecto a su actividad profesional, a su biografía, a cómo es que él tiene el derecho, pasa por el tema de periodismo, comunicaciones. Creo que durante el siglo nos hemos dado cuenta que en algunos casos son temas bastante afines, ¿no? Y bueno, el derecho es una buena plataforma, creo, también para recalar en otros oficios. Así que, sin más, presento a Mario Saldaña. Un fuerte aplauso por él. Buenas noches, mil disculpas por la tardanza. Solemos ser un poquito más puntuales, ¿no? Pasa que hay un problema con el estacionamiento con el manual técnico. Como decía Diego, yo en realidad soy abogado por formación o por deformación, pero estudié Derecho en la Católica, terminé la carrera, me gradué y todo, pero soy de esos casos bastante comunes de gente que sabe que a la mitad de la carrera no va a dedicarse a estudiar. En mi caso fue a la mitad de la carrera. Y no porque el derecho me pareciera una disciplina, una ciencia, digamos, que no me gustara, ni me pareciera poco importante e interesante. Todo lo contrario, creo que consideraba que había demasiados buenos abogados en mi generación. Pienso que sigue siendo una disciplina fundamental para cualquier país, sino que simplemente uno tiene que ser auténtico y sincero consigo mismo, darse cuenta para qué es bueno y para qué no. Creo que hubiera sido un buen abogado, pero creo que mi vocación, mi pasión iba por el lado de las comunicaciones, del periodismo, y al final decidí. Tuve la oportunidad de emigrar a la mitad de la carrera a la Universidad de Lima. En ese entonces no existía la UPC, me hubieran trasladado a la UPC. Pero así fue, esa fue la historia. Después, seguramente, encantado de conversar con ustedes sobre mi experiencia personal, de esa migración, de la que, dicho sea de paso, la comparto con muchos colegas comunicadores que hoy día ejercen la profesión. Creo que a varios de ustedes sus nombres son absolutamente comunes, porque son gente muy vigente en el medio. ¿Federico sigue girando acá? Sí, Federico de comunicaciones, ¿no? Ahora hay derecho. Ah, también derecho. ¿Y quién es Federico? Economía política. Es un caso típico de Federico. Mi competencia, pero son ahora no. Federico, ¿no? Bueno, les hemos preparado, yo soy socio fundador de ADN Consultores. Esta es una agencia de relaciones públicas, una agencia de asesoría y comunicación corporativa, que tiene la particularidad, por el trabajo que realiza, de estar muy, pero muy vinculado, fíjense, coincidencia de la vida, con el trabajo que hacen los abogados. O sea, son muy pocos los casos, pero muy pocos los casos en los que ADN, por una u otra razón, no tenga que tratar con abogados siempre. Normalmente, para explicar problemas, en otros casos, para ser voceros de temas que tienen dimensión pública y implican contacto mediático. Pero cuando en la oficina nos poníamos a pensar cómo enfocar esta presentación, dijimos que en realidad el vínculo entre el derecho y las comunicaciones se puede medir de tres maneras. ¿Ok? Entonces la pregunta era, ¿por qué para un abogado resulta importante, fundamental, relacionarse con los medios de comunicación? Por tres razones. La primera de ellas es como
como una estrategia de negocios. Los estudios de abogados, ustedes, ¿cuántos de acá practican? Ya, ¿cuántos? Aquí en la mayoría. Ustedes se han dado cuenta, más allá de su labor profesional, que los estudios cada día más son empresas, en el sentido más amplio, ¿verdad? Son personas jurídicas, ya sé que esa es la definición que ustedes conocen, pero son más allá que personas jurídicas. Desde el punto de vista de la economía, son empresas u organizaciones que prestan servicios, ¿no es cierto?, y que compiten en el mercado con otras similares, ¿ok? Entonces, digamos, el principal motivo de la vinculación entre el mundo de las comunicaciones y los estudios es que es fundamental esa relación como una estrategia de negocio, ¿ok? En segundo lugar, como posicionamiento personal. Muchos abogados, sean socios, asociados o simples abogados de estudios jurídicos, a veces, digamos, requieren de la presencia mediática para lograr lo que se llama un posicionamiento personal o un nivel de especialización en el mundo del derecho, ¿no es cierto? Vamos luego a ver varios ejemplos de eso. Y la tercera razón, que es muy importante, es como soporte al cliente. Sea que el estudio o el abogado quiera o no vincularse con los medios de comunicaciones, en determinadas circunstancias, en muchas, diría yo, los clientes de los abogados, las empresas, las organizaciones, solicitan que sea el abogado normalmente el que lidere la defensa de determinado tipo de posición jurídica o simplemente una posición frente al mercado, frente a la opinión pública. Entonces, esas son las tres razones. Implica una necesidad de posicionamiento del negocio o de estrategia de negocio, estrategia de negocio, simplemente para que quede claro, como posicionamiento personal del hombre vinculado al mundo del derecho o como soporte al cliente. En este caso, en el primero de los casos, el negocio lo necesita, en el segundo caso, el abogado lo requiere, en tercer lugar, el cliente lo requiere. ¿Ok? Son los tres motivos, grosso modo, por los cuales los abogados se necesitan vincular con el mundo de las comunicaciones y luego vamos a ver el derecho. En el caso de la estrategia de negocio, decía yo que los estudios en la medida que son organizaciones que compiten en el mercado requieren algo que se llama posicionamiento de marca. ¿Ok? Posicionamiento de marca es para hablar también en términos jurídicos, es un valor no tangible, es el mismo significado que tienen las acciones, es un intangible. ¿Ya? La marca es un intangible y su posicionamiento es un mayor intangible. ¿Por qué? Porque el posicionamiento de marca tiene que ver en el sentido de cómo nos ve el mercado, cómo nos valora el mercado, qué rol nos asigna el mercado en determinado tipo de ámbito, ¿correcto? Entonces, eso es un valor intangible muy importante. Hay estudios jurídicos que tienen determinado tipo de posicionamiento. Bueno, malo, especializado, no especializado, todista, no todista, vinculado a temas escabrosos en temas los temas penales, por ejemplo, otros que tienen posicionamiento de estudios boutiques, otros que tienen posicionamiento de abogados preventistas, lo que fuera, pero la mayor parte de los estudios o de los abogados que tienen vinculación mediática tienen un posicionamiento, ¿ok? Y es un poco el lugar al cual yo quiero llegar como organización o como abogado, y es el lugar desde el que quiero que me miren o del que quiero que me aprecien, ¿ok? Eso se llama posicionamiento de marca. Y también porque tenemos como estudio, como organizaciones o lo que fuera, no necesariamente estamos hablando de estudios, también estamos hablando de empresas, ¿no es cierto? No tienen el abogado vinculado, ¿no es cierto? Tenemos objetivos de comunicación y mensajes que queremos transmitir. ¿Ok? En tercer lugar, porque podemos ser objeto de atención por parte de los medios y debemos saber cómo interactuar con ellos. Muchas veces, y se nos habla una persona que está dentro de los medios, cada vez que se requiere información, opinión o análisis de determinado tipo de cosas, ¿a quién se llama? Al abogado o al economista. Pero normalmente, por ejemplo, incluso ya para salir del ámbito privado y del ámbito público, cada vez que se suscitan debates en el Parlamento,
se suscitan debates sobre iniciativas legislativas o propuestas normativas de parte del Poder Ejecutivo o incluso del Poder Judicial, hablan las autoridades y normalmente hablan los abogados, como ustedes conocen. ¿Ok? Entonces, tenemos objetivos de comunicación, mensaje que queremos transmitir, y además, como les decía, al ser objeto de atención por parte de los medios, necesitamos saber cómo interactuar con ellos, porque no es una labor sencilla tratar con los medios de comunicación. Y por último, los medios de comunicación que tienen opinión. Al generar opinión pública, afecta a nuestro negocio diario. Un medio de comunicación que no es debidamente informado, periodista o periodistas a los cuales uno no le suministra la información jurídica correcta, adecuada, específica, puede equivocar apreciaciones, puede cometer errores o puede llevar equívocos a la opinión pública. Porque eso es muy importante, este rol, de alguna manera, de suministrar información y análisis correcta a los medios de comunicación. ¿Sí? En un mercado jurídico altamente competitivo, lo que yo le decía al principio, normalmente, y hoy más que nunca, los abogados necesitan conocer y utilizar las técnicas de gestión empresarial. Esto creo que ustedes lo conocen por su propia labor. Y el marketing hoy en día, en atención a todo lo que hemos venido conversando, viene a ser parte ya de la labor, diríamos, casi común de los estudios de las empresas, en la medida que, les decía yo, tienen un posicionamiento del mercado y tienen que competir. Y el marketing jurídico viene a ser esta suerte de nueva disciplina, ¿no es cierto?, que significa el nexo o unión entre el abogado y el mercado. Y ese nexo, esa unión implica la labor de comunicación, la labor de difusión. Aquellos que mejoran esa labor, aquellos que se sientan más familiarizados con esa labor, probablemente tendrán mejores resultados a nivel de su posicionamiento. De otro lado, ayuda a los despachos, a los estudios, empresas, lo que sea, a orientar sus recursos y esfuerzos y hace que las cualidades diferenciales sean reconocidas. Es el concepto de la diferenciación. Hoy día, ustedes ven en varias columnas de los medios de comunicación escribiendo y opinando a varios abogados. ¿Ok? Creo que es una conclusión extendida que aquel abogado que escribe u opina de todo es menos valorado que aquel jurista, abogado, especialista en derecho especializado. Y es especializado porque además a su negocio le interesa diferenciarse. Hay estudios hoy en Lima, y ustedes lo saben mejor que yo, que han logrado determinado tipo de expertise en determinado tipo de áreas. Cuando una empresa o un estudio jurídico grande llama al estudio Google Arfaya Escurra, está esperando determinado tipo de respuestas en determinado tipo de ámbito de derecho. Si llamas al estudio Bendaño, estás esperando otro tipo de respuesta. Si llamas al Miranda, al Muniz o al Rodrigo, seguramente vas a esperar otro tipo de especialización o de diferenciación. Por eso es que en su comunicación con la opinión pública, en su comunicación con el mercado, los abogados, los estudios van a requerir diferenciarse. Creo que además es una tendencia absolutamente extendida y además creo que apunta a lo que va a ser el mundo jurídico y de los negocios en el futuro. Por tanto, el marketing es un proceso de construcción de mercados y posiciones, no solo de promoción o publicidad o difusión, sino de posicionamiento y reputación. El concepto de reputación, no sé si lo habrán revisado en uno de los cursos o en las áreas que ustedes abordan, pero el concepto de reputación es un elemento englobador, es decir, va mucho más allá del concepto de imagen. Normalmente, cuando nosotros nos llaman es, quiero que me hagas una asesoría de imagen. Y lo primero que tenemos diciendo al cliente es, querrá decir de reputación. La imagen es un elemento absolutamente, diríamos, externo
absolutamente epidérmico, absolutamente inmediato. La reputación es un intangible que se logra con el paso del tiempo, con el nivel de especialización de los profesionales en una organización. Por tanto, en teoría moderna de comunicaciones, la reputación tiene un valor en sí mismo. Las organizaciones tienen buena o mala reputación, y es un intangible que va bastante más allá que la simple buena imagen. ¿Correcto? No voy a... Es un concepto mucho más complicado, pero si me detengo en eso lo podemos pasar toda la noche. Así que, digamos, recordemos el concepto de reputación, que creo que al final es lo que más nos va a interesar. Seguimos. Hemos querido encontrar algunos ejemplos de estrategia de negocio, pero por ejemplo, estos señores de Prelegal nos llamaron, es una firma colombiana que ha hecho su aparición en el mercado peruano y que pretende abrir un nuevo mercado, pero que es este sistema novedoso de consultas telefónicas, ¿no es cierto? Un llame ya moderno, es decir, pongo un 0800 a tu disposición, pongo un staff de abogados especializados en temas de familia, penales, civiles, constitucionales, contractuales o lo que fuera, y yo brindo la labor de asesoría por un cobro determinado. El sistema, no sé cómo, yo no me acuerdo cuál es el sistema de cobro, pero es un sistema moderno. Es una firma colombiana y acaban de fundar Prelegal Assist Perú, ¿no es cierto? Y bueno, ellos han hecho una aparición en el mercado de una manera conservadora, pero han tenido que anunciar. A diferencia de un estudio como el Orrachea, como el Echecopar, o Rodrigo, que son estudios más antiguos, tienen 40, 50, 60 años en el Perú, esa gente no tiene otra forma que anunciar su existencia, sino es a través de información de este tipo, ¿no es cierto? Que es, ojo, que esto no es publicidad, esto es una información periodística, pero sin embargo se recurre a esa vía para darse a conocer. Seguimos. Este es otro típico caso que ustedes normalmente ven en los medios de comunicación. Hay fusiones entre firmas de abogados, ¿no es cierto? Muy común. ¿Seguimos? Esto permanentemente ustedes lo ven en los medios, ¿no es cierto? En las revistas, abogados que entran, que salen, que los nombran, que entran al área tributaria o salen de tal área. O por ejemplo esto, ¿no? Típico, ¿no? Estudios que anuncian su internacionalización o abren oficinas en provincias o lo que fuera, pero es cada vez más común que se anuncien estas cosas. ¿Ok? Todos tienen que ver con el tema de estrategia de negocio. A la firma le interesa dar a conocer su aparición, su nueva especialización, su crecimiento, su fortalecimiento, lo que fuera. ¿Ok? Otro caso, pero bueno, que tiene que ver más con los temas sociales, pero también se ve. Esto es también importante. Estos no son anuncios, son noticias, ¿ok? Pero que están más vinculadas, en este caso, por ejemplo, el tema de Noire, está más vinculada al conocimiento que un socio, un abogado principal de una firma puede tener sobre determinado tipo de temas. A la firma le interesa en ese caso que este abogado en particular revele un nivel de conocimiento de determinado tipo de cosas. Los famosos rankings, que ahora están muy de moda, hay como 6, 7, 8 tipos de rankings. Nosotros trabajamos con 2 estudios de abogados, o con uno, perdón. Y cada vez que aparecen estas cosas y ellos no están, dicen, ¿cómo no estoy en el ranking? Claro. Pero claro, yo no te voy a poner el ranking. Imagino que el ranking recoge determinado tipo de elementos, ¿no es cierto?, para estar considerado entre los 5 o 6 primeros lugares. Pero ahora, la nueva onda en los estudios de Lima es que si no estás en el ranking, no existes en la tierra, más o menos. Eso se llama estrategia de negocio, de posicionamiento de marca. Tienes que estar. Si no estás, ¿no? Como posicionamiento personal, aquí son otro tipo de razones, ¿no es cierto?, pero muy parecidas a la del negocio, ¿no? Muchos abogados creían que si un abogado es un buen letrado no necesita marketing. O sea, eso es importante, de repente debí empezar diciendo eso. O sea, todo esto que estamos hablando es un tema que tendrá 8 o 10 años, 15 en el mejor de los casos.
hasta hace 8, 10 o 15 años, era prácticamente imposible, diríamos, como lo hemos dicho, vergonzoso, una herejía, que un estudio saliera haciendo publicidad directa o indirecta. Es como que sigue pasando en el mundo de los médicos, ¿no es cierto? Es como que un cardiólogo famoso de la clínica San Felipe, la clínica americana, haga publicidad. Era como entrar al mundo chicha, ¿no es cierto? Hasta ahora, en el mundo de la medicina eso es muy complicado. O que un traumatólogo famoso se hiciera publicidad directa o indirecta. Tienen sí ciertas formas de hacerlo. Ustedes vean muchos programas de televisión y de radio y se dan cuenta que tienen muchos medios, sino que ninguno dice, oye, venga a mi estudio o venga a mi consulta, te voy a cobrar $150 la consulta. Sin embargo, sucede que también los mercados son competitivos. Y el mundo del derecho, el mundo de los estudios, el mundo jurídico cada vez es más competitivo, por eso es que se recurren a estas cosas. Pero claro, digamos, estamos acostumbrados a que en el medio salieran 3, 4, 5 ojos conocidos a opinar de lo que sea, y eso de alguna manera era señal de éxito, eso ha cambiado. Pero sí, el posicionamiento personal es importante. Por otro lado, facilita al abogado la posibilidad de darse a conocer, de diferenciarse, como hemos dicho, positivamente de la competencia y de fortalecer su imagen. Un ejemplo tradicional, conocido, típico es el doctor Jorge Avendaño, ¿cierto? El doctor Avendaño lo llama para todo. Fue mi profesor de Derecho Reales y terminó siendo ahora constitucionalista. ¿Por qué? Porque los medios han identificado tantas pocas figuras del mundo del derecho civil. Hay gente, digamos, son pocos los que generan esa imagen de seriedad, de conocimiento, que Jorge Avendaño más o menos hablaba del tema de divorcio hasta temas constitucionales, cuando su especialidad era el tema del derecho civil y derechos reales. ¿No? Derechos reales. Pero bueno, es así. Él, es más, en las encuestas de poder que hace el grupo Apoyo, todos los años, Jorge Avendaño aparece siempre, hasta desde hace 6 o 7 años, entre los 3 o 4 abogados más poderosos del Perú. Porque la gente le asigna ese rol y le entrega ese posicionamiento. Y a nivel de los empresarios, es como una suerte de tradición, es una marca. En buena cuenta se ha convertido en una suerte de marca en el mercado jurídico. ¿Ok? Entonces, para volver al tema de reputación, el fortalecer este concepto intangible, en cierta forma, digamos, casi es inmediato, significa que los clientes, los que actualmente existen para el estudio para el abogado, se fidelicen, se mantengan al costado de la firma y nuevos clientes quieran tomar los servicios de quien tenga una mayor reputación. ¿No es cierto? Le voy a contar el caso de Jorge Toyama, varias promociones de creo que yo, 3 o 4, pero Jorge Toyama, por ejemplo, no sé si es profesor de acá, no digas eso, el abogado, ¿no es cierto? Jorge Toyama, hablando de posicionamiento personal, Jorge hace 4 años fue el único abogado laboralista que un día se le ocurrió, cada vez que aparecían normas en el peruano, mandar a todos los medios, a los medios clave, ¿no? El comercio, gestión, los temas especializados, mandar un comentario laboral de la semana, desde su correo electrónico a 4, 5, 7 periodistas conocidos. Entonces, el Ministerio de Trabajo sacaba una norma sobre, digamos, derecho de lactancia de las mujeres, ¿no? Entonces, él mandaba una ayuda a memoria diciendo, bueno, esta norma implica tal modificación en relación a la anterior, en la anterior norma existían tales derechos, tales obligaciones parte del empleador, las multas suben a tanto, Entonces, los medios, cada vez que decían temas laborales, pensiones, salarios, Toyama. Porque es el único que me llama, es el único que me pide, y es el único que le entiendo. Evidentemente, en esa época el doctor Lucho, el de Rodrigo, ¿cómo se llama? El laboralista de Rodrigo, Lucho Argulú, que fue profesor también, jamás se le hubiera ocurrido a él mandar un medio, una explicación laboral de una norma. O sea, no solamente era poco elegante, sino que era absolutamente inusual. Bueno,
El día de hoy no hay norma, política laboral, código sobre temas laborales en el Perú, yo no sé si lo consulta por qué. Es más, las comisiones del Congreso de la República lo llaman a Toyama para que dé opinión. Claro, hay un conjunto de especialistas, gente conocedora del mercado laboral, o lo que fuera. Cada vez que se discute si la comisión de las AFPs, si la CTS, si es un seguro de despido, si es lo que fuera, Toyama es el que. Así empezó su historia. Y tiene columnas en día 1 del comercio, y escribe en gestión, y lo demás. ¿Sí? Y luego, a propósito de este posicionamiento, esta reputación lo hablaba por Jorge, él tenía un estudio con Lucho Beñatea, un estudio laboral, de un momento para otro, la gente en Miranda le dijo, oye, ¿sabes qué? Tú estás suelto del mercado, yo no tengo un laboralista, vente para acá, quiero que sea mi socio en la laboral. Ahí está, tiene creo que 6 o 7 años Jorge con el estudio Miranda, ganó mercado, ganó reputación y ganó el cliente, porque evidentemente se incorporó a una organización bastante más grande que la que tenía en su pequeño estudio con Lucho Beñatea. Y está acabada de socio con el video de la mano. Eso es un claro ejemplo de manejo de imagen al principio, pero sobre todo de reputación, que le genera crecimiento en el negocio y posicionamiento de cosas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ah? ¿Quieres que me A ver, eso es una breve entrevista que le hice a Jorge Internacional, lo conozco por eso. El domingo, y también vamos a abordar el tema de la CTS y tenemos una explicación acerca de los cálculos que son un poquito confusos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por explicarme. Dices en un artículo de Semana Económica que el principal problema en cuanto a lo laboral no necesariamente es el desempleo, que el problema laboral va por otro lado. Claro, efectivamente, ¿no? Los 15 millones más o menos de peruanos que están en edad de trabajar y buscan trabajo, además la pega, digamos. Exacto. En realidad, el problema no es que no tengan empleo, la mayoría tienen empleo. Hoy día, cualquiera que tenga empleo se puede ir a una organización civil, se puede ir a limpieza y vigilancia, se puede ir al sector agrario, a la industrial de Ica, de verdad, y encuentran trabajo en el instante. Aunque pague poco, pero hay trabajo. Pero hay trabajo. ¿No? El problema no es tema de trabajo, el desempleo no es más allá del 4 o 5%. Y que afecta centralmente a los profesionales hoy en día, más que a los no profesionales o técnicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema efectivamente es que tienes trabajo, pero o eres informal o independiente, entonces no tienes seguro, no tienes CTS, no tienes vacaciones, o te pagan poco, ¿no? Que también es otro problema, ¿no? Los salarios peruanos, el promedio del salario peruano no superan. Ya, les ponemos este video para que noten solamente lo siguiente. Jorge no está haciendo un análisis jurídico de la norma. Jorge lo que está haciendo es emitir una opinión profesional, especializada sobre el mercado laboral. ¿A qué voy con esto? Que cuando una persona tiene un nivel de posicionamiento cognitivo que se llama en temas laborales, se le llama para opinar no solamente en temas de derechos, de política laboral. Y tiene que ver básicamente con política macroeconómica en Perú. O sea, a Jorge se le consulta hasta ese nivel de detalle. O sea, habla de la CTS, los salarios, pero en realidad no está la norma, el decreto supremo, el Ministerio de Trabajo comparada con esta cuestión, dice esta cosa que no. Está hablando de temas de opinión general, de temas de interés general, pero donde él ya es una autoridad para dar ese tipo de opinión profesional. ¿Ok? Son pocos los casos de gente que, a Benayo es otro, en lo que te llaman para opinar desde el contrato de concesión del DP World hasta el derecho constitucional que tiene la primera dama de opinar o no opinar. O sea, con ese rango de para ponerlo de manera exagerada.
Ahora, seguimos. Bueno, eso es lo que decíamos del doctor Jorge Aventaño, digamos, ese nivel de posicionamiento y reputación es tanto, incluso es miembro del Consejo Directivo del Diario del Comercio, es un opinólogo permanente, yo no sé si vale la pena. ¿De qué hablan en el video? Bueno, este es otro caso, igual que el de Jorge Toyama, en que está más referido a un análisis político que un análisis público, pero escuchémoslo rapidito. Se acaban de fusionar, ¿no? Con el árbol de... Bien, esta correspondería a Jorge Aventaño, socio del estudio Aventaño Society de Abogados. Nos acompaña para hablar sobre el arbitraje y qué ha pasado con una decisión del Tribunal Constitucional, una decisión que se ha tomado en el Tribunal o a nivel del Tribunal Constitucional. ¿Cómo es que esta decisión afecta el arbitraje? ¿Qué tan importante es el arbitraje considerando muchos aspectos, entre ellos el Poder Judicial que tenemos en nuestro país? Gracias por estar con nosotros. No, qué ocurrencia, encantado. Bueno, sí, efectivamente, el Tribunal Constitucional ha expedido un fallo a mediados de marzo por 4 votos contra 3. O sea, hubo 3 magistrados que discreparon. ¿Qué ha resuelto este fallo del tribunal? Anular el arbitraje y volverlo a que comience de nuevo. ¿En qué se funda? En razones de que el tribunal estuvo mal constituido, en fin. No viene mucho al caso ahora de explicar eso, ¿no? Lo ha manejado la Cámara de Comercio, no es broma. Ya. El arbitraje. El arbitraje. Bueno, entonces, ¿qué cosa ocurrió? Esto llegó el asunto al Tribunal Constitucional y el Tribunal ha resuelto todo. Uno, lo que decía, ¿no? Que regrese todas las instancias. Es bien grave esto, primero porque el Tribunal Constitucional está muy mal que intervenga en arbitrajes, porque la gente va a perder la confianza en los arbitrajes. Eso sería preguntar cómo nos afecta, Claro, ¿verdad? Que nos tenemos afecta a todos. en nuestros contratos, por ejemplo, los trabajadores con los empleadores, tenemos un arbitraje, no quiero Y entonces la gente va a perder confianza, porque si pierde el arbitraje, se puede ir al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el argumento del Tribunal Constitucional? Que en este caso no había que ir primero al Poder Judicial para pedir la anulación del agua, cosa que en otros casos ha exigido el Tribunal. Hay varios otros casos donde el Tribunal ha exigido que antes de un amparo se tenga que ir al Poder Judicial a pedir la anulación. En este caso dice que no, porque no es una causal prevista, lo cual significa que a partir de hoy cualquiera, sin ir al Poder Judicial a la anulación, puede irse de frente al amparo. Bueno, ya recordé, este es el caso de una anulación que hizo el TC a varios estados arbitrales y que suscitó que la Cámara de Comercio sacara innumerables esos en los diarios quejándose porque se está violando la institución arbitral. Luego vamos más adelante a ver lo importante que es que el vocero jurídico, el abogado, tenga la capacidad de interpretar o de emitir mensajes en sencillo respecto a temas técnicos. Esa es una virtud que no lo tienen muchas personas. Los abogados y los economistas normalmente, digamos, utilizamos términos o formas muy especializadas y eso impide que a veces, como se pretende crear opinión pública en temas debatibles, no seamos lo suficientemente claros y la gente no nos entienda. Porque además tiene esa particularidad de hablar en fácil, ¿no? y en temas complicados. Pero seguimos adelante. Y por último, la tercera razón es el tema de ser un soporte al cliente. En esta relación entre el mundo jurídico y medio de comunicación. Normalmente en casos de crisis, ¿no es cierto?, el equipo legal y el equipo de comunicaciones trabajan de la mano, ¿no? La estrategia legal soporta a una estrategia de comunicaciones, sobre todo en caso de crisis, y el portavoz legal en caso de crisis suele ser abogado, de ahí que su preparación es crucial. Este tipo de temas están muy vinculados a los procesos judiciales que son públicos y se mediatizan, ¿no es cierto? Hay procesos judiciales que por su dimensión, por sus características, trascienden el ámbito privado y
convierten en titulares de medios, en temas de investigación de los programas periodísticos, y normalmente en estos casos los abogados no solamente lideran la estrategia legal, sino que marcan la pauta para la estrategia mediática con el asesor de comunicaciones. ¿Por qué? Porque en estos casos, más que generar o buscar reputación, buscar posicionamiento, buscar vender al negocio, lo que se busca es que el cliente gane. Entonces, y como el objetivo es ese, el cliente lo solicita, los abogados son los que, a propósito de la estrategia legal que se tiene trazada, buscan que la estrategia mediática siga ese cauce, esté alineada a la estrategia legal. ¿Ok? Este es el caso último, reciente, de una entrevista a César Nakazaki por el tema del indulto a Alberto Fujimori. Ah, sí. El doctor César Nakazaki, el abogado de Alberto Fujimori. Doctor Nakazaki, un indulto no termina por hacer inútil el trabajo de un abogado. Es decir, usted lleva tantos años defendiendo a Alberto Fujimori para que de pronto alguien con una varita mágica le abra la celda y ¿dónde queda todo su trabajo? Evidentemente no es la mejor solución desde la perspectiva de un abogado, que evidentemente es la menos importante, porque el paciente está por encima, los intereses del paciente están por encima de los intereses del médico. Pero señalo de frente, el único indulto que sería posible, jurídicamente hablando, es el indulto humanitario. No los otros tipos de indultos, esos indultos que se dan el 28 de julio, el Día de la Madre, en Navidad, donde el presidente expresa su magnanimidad o el sentimiento del pueblo de querer perdonar a alguien. Eso no procedería porque he visto muchos críticos, no sé si Ronda va a tocar este tema, pero sería bueno desplazarnos. ¿Qué ley internacional, qué sentencia internacional prohíbe el indulto humanitario por delitos de lesa humanidad? Que es uno de los temas que nosotros discutimos, que no corresponde explicar al presidente Fujimori, pero al día de hoy está. Lo que prohíbe las cortes internacionales y el derecho penal internacional es que haya impunidad, pero el indulto humanitario responde a otra lógica. Es paradójico, las penas pueden quitar hasta la vida, la pena de muerte, pero no hay ninguna pena que permita que el condenado pierda la salud. Pena privativa de libertad, pena de inhabilitación, pena de multa, la cadena. Bueno, en realidad, César Nakazaki es un extraordinario vocero, no solamente por su nivel de conocimiento, más allá de la opinión que tengamos sobre el tema, pero es un extraordinario vocero. El único problema es que va a suceder como esos actores de obras de teatro o de series que se le ha visto tan posicionado en la defensa de una causa que luego cuando te trasladas a otro tipo de actividad como que lo quieres encasillar en eso, o sea, es como que a uno o dos se le ve un rol X y luego lo quiere desempeñar otro, es como difícil sacarlo de ese papel. Pero en este caso es el típico ejemplo cuando el abogado es requerido como parte de la estrategia legal para influir en la estrategia de comunicaciones con mensajes que ganen adhesiones en el nivel de opinión pública. Sí. Este es un caso conocido también en el ámbito penal. Normalmente, como les decía al principio, son los temas penales los que mayor interés suscitan de parte de los medios en búsqueda del vocero legal. Y este es otro título de ejemplo del profesor Julio Rodríguez. En este caso confrontando, ¿no? Aquí confronta la posición del hijo de Miriam Ferrer y que la hermana también. Y cuando, por ejemplo, la policía le entrega el expediente a la fiscalía, me entrega un correo en donde de la textualidad de este correo electrónico se señala: mira, tú no tienes nada que preocuparte, quien debe preocuparse es tu hermano. Eso que podría llevarme como que estoy como hipótesis. Han habido otros correos en donde
donde se ha mostrado preocupación para que el señal esta supuesta fuera que hubo preocupación. No, la Policía Argentina desde febrero del presente año ya señalaba a la hija de Miriam Pérez como la autora intelectual. ¿De dónde lo sacó? De esta mujer. Pero creo que quede claro que no fui yo la persona que lo contactó, quiero que quede claro que si yo soy un hijo de una mujer asesinada, que es mi madre, voy a hacer hasta lo imposible porque se haga justicia. También fue lo que Rodríguez no haría con su madre y yo sí. Si a mí alguien me da una pista, aunque sea, para poder esclarecer este caso, definitivamente lo voy a utilizar. Si hacemos un balance de lo que yo tengo en un momento y lo que tengo después de ese momento, coloca, yo le reconoce a una persona que antes de la muerte de su madre tenía las expectativas de la vida de él, que ella dejaba bien para heredar, porque si se lo gastaba todo el día, no dejaba nada. A la muerte de su madre, ella deja de tener expectativas de que esta propiedad de él, aquí se queda casi con la totalidad. Dejemos ahí. Este es un ejemplo atípico, porque en realidad estamos en función de defensa del cliente, pero resulta que el abogado defensor confronta a la otra parte. O sea, tenemos al hermano que tiene abogado, pero que tiene una serie de argumentos muy sólidos para pretender la culpabilidad de la hermana, y tenemos al abogado de la hermana del otro lado, pero no discutiendo de temas legales, discutiendo de temas de argumentos indiciarios que pueden influir en la decisión de los jueces. Ni siquiera estamos hablando acá de normas o de artículos del Código Penal. Lo que Ariel Ragamonte le dice, yo estoy casi seguro de la culpabilidad de mi hermana, y el abogado Julio Rodríguez le dice, lo que pasa es que tú tenías expectativas patrimoniales con la muerte de tu madre. O sea, a ese nivel de rol de vocería pública puede haber un abogado, extendiendo las cosas. No es lo común, no es lo usual, pero suele suceder. ¿Ok? Avanzamos. Esto a lo mejor lo es el abogado de ¿cómo se llama? De Yoran Bartigó, pero ya es demasiado. Bueno, entonces hemos visto estos tres motivos por los cuales existe esta necesidad que los hombres de derecho, los abogados, tengan esta vinculación con el mundo mediático. Estrategia de negocios, posicionamiento personal y necesidad del cliente. Pero ahora sería bueno que compartamos cómo funcionan los medios. Ya hemos entendido cuáles son los motivos que puede tener un abogado, un estudio jurídico, una empresa para vincular a sus hombres de derecho con el mundo jurídico. Ahora tengamos el otro lado de la ventanilla. ¿Qué pasa por la cabeza con el mundo mediático? ¿No? En esta labor de vinculación es fundamental algunas cosas claras. Número uno, los 4 elementos claves de la comunicación, que es contar con portavoces idóneos, adecuados, que sepan cómo llegar a la opinión pública. Hemos visto algunos ejemplos de gente que maneja adecuadamente esa comunicación. En segundo, generar empatía con los periodistas. No siempre, no todo abogado brillante, así como no todo gerente brillante, es el mejor vocero. Hay abogados que son buenos voceros para determinado tipo de cosas, pero no para todas, ¿correcto? El tema de la disponibilidad, sobre todo en temas públicos, como el caso, el caso Fujimori, el caso Feber, que son procesos o temas que están por muchas semanas en los medios. Normalmente la disponibilidad de los voceros legales es fundamental para lograr la transmisión de mensajes. Y también es lógico convertir a los medios de comunicación en aliados estratégicos de nuestro negocio. Es decir, si estamos en un tema de disputa argumental jurídica, evidentemente, digamos, una buena labor de vocería, una buena labor de entendimiento de mis razones a nivel de opinión pública me favorece. Me favorece no solamente a nivel de la decisión de un proceso judicial, sino a nivel de los argumentos que quiero obtener. Eso es importante. Además, 2 elementos complementarios. Nosotros siempre hay que tener en cuenta que sea el bufete de abogados, la empresa o el abogado litigante tiene objetivos de comunicación y mensajes que transmitir a través de los medios, y se necesitan además, ¿no es cierto?, los medios son o pueden ser fuentes confiables, ¿no es cierto?, que transmitan esa labor de
de correa de transmisión de los mensajes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en temas públicos, en temas debatibles, los medios necesitan tanto del vocero jurídico como el vocero jurídico de los medios. Si esa labor se convierte, esa relación se convierte en una relación empática, se convierte en una relación de mutuo aprovechamiento, en el mejor sentido de la palabra, creo que es la combinación adecuada, ¿no es cierto? ¿Qué cosas deberíamos saber, como les digo, del otro lado de la ventanilla acerca de los medios de comunicación? Cosas que ustedes probablemente ya sospechan, saben de manera directa o indirecta. Así como los estudios jurídicos, así como las organizaciones jurídicas, así como las empresas, los medios también son empresas. También son empresas. Y tienen una línea editorial definida. Hay medios, por ejemplo, que defienden la inversión privada, otros medios que son críticos de la inversión privada, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de diferenciarlos, ¿no? Tienen intereses propios. En esta campaña electoral ustedes habrán sido testigos del enorme debate que ha habido acerca de que está bien o no está bien que un medio tenga una posición política, un medio de comunicación. Se dice, está muy bien que tenga una línea editorial apoyando a tal o cual candidato, pero se dice que a nivel informativo tiene que haber mucho más balance, ¿no es cierto? Que a nivel de la opinión, uno puede decir que estoy a favor o en contra de esto, pero a nivel informativo tiene que haber un balance respecto a lo que se dice de uno respecto a lo que se dice del otro. Lo cual lleva a la conclusión de que sí, los medios, como cualquier empresa, como cualquier persona, tienen interés. No necesariamente económico, pero tienen interés propio. Y hay otro elemento crucial, que es básico para entender la labor del relacionamiento mediático, es que hay competencia. Los medios competimos, y mucho. Sobre todo, para hablar del caso de televisión abierta, la competencia es radical, es caníbal, diría yo. Es muy fuerte. Entonces, un adecuado, un eficiente asesor de comunicaciones sabe aprovechar esa competencia para poner a su vocero, para poner su mensaje en el momento oportuno con el mensaje adecuado. ¿Ok? El producto de estas empresas de comunicación es la información. Hacer su principal producto de venta de los medios de comunicación tiene algunas particularidades. Por ejemplo, si es información exclusiva, es el bien más preciado de un periodista, ¿no es cierto? No solamente vender o transmitir información, sino que además la tengas en exclusiva. Ese valor es fundamental. Hay muchos clientes que dicen, quiero que mi noticia, quiero que lo que yo voy a anunciar esté en la portada del periódico. Tú tienes que decirlo en un momentito. O sea, no es que seas tú no eres el presidente de la República ni el ministro de Economía para tener una portada. O sea, no es que lo que tú vayas a anunciar le interesa a todo el Perú. Pero, ojo, si por ahí tengo una noticia importante y se la vende una exclusiva a un medio, probablemente sí tenga una información en destaque, ¿no? Con una cobertura interesante, con una opinión de varios ángulos, ¿correcto? Entonces, el tema de la competencia y el tema de la exclusividad bien manejado puede redituar cosas positivas para quien imite o para quien pretende dar a conocer esa información. Y por último, un elemento que es clave que se debe a su audiencia, ¿no? Sus ingresos fundamentalmente provienen de la publicidad, no de las ventas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hace el quiebre de una empresa periodística a otra es su eficiencia económica. ¿Y qué es lo que determina su eficiencia económica? Su mayor colocación de publicidad, no las ventas. Entonces, al ser la colocación de publicidad su principal fuente de recursos, ¿qué es lo que genera mayor anuncio publicitario que otros? El rating, la lectoría, la cantidad de gente que escucha esa radio. Y por tanto, al ser eso lo medible, los medios se procuran el mayor esfuerzo porque esa información que se vende, se transmite, sea la mayor calidad, la que genera el mayor impacto masivo, la que genera la mayor controversia, etcétera, etcétera. No, aquí no me voy a extender, pero en los 90 ustedes deben recordar que producto de esa situación en el Perú se dieron cosas anómalas e irregulares. No solamente se compraron medios de comunicación con dinero de la corrupción,
sino que había programas de televisión, por ejemplo, que eran absolutamente masivos, apelaban, y sí, lo que aún existen, siguen apelando a lo mejor del ser humano, digamos, pero en la medida que eso genera la mayor cantidad de audiencia, los mayores picos de rating en la programación, eso se traduce en mayor publicidad. Pero traduce en mayor publicidad, en mayores ingresos económicos. Es un círculo vicioso, lamentable, pero que ocurre en todas partes del mundo. La única manera de parar eso es con la autorregulación de los propios medios, con códigos éticos de muy firme aplicación. Pero es un debate que continúa y que siempre va a estar, ¿no es cierto? Por eso que se ponen horarios de protección a menores, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esa avidez por el rating no es porque los medios quieran aparecer primero en el ranking, es porque esos números en el ranking implican mayores ingresos en publicidad. Así de simple. ¿Ok? Vamos. Bueno, básicamente este es un árbol, ya lo que ustedes ya conocen, hoy día en los medios de comunicación, igual que en el mundo de las empresas, hay grupos de comunicación, hay conglomerados, para llamarlo de una manera más técnica, ¿no es cierto? Esto es una tendencia mundial, existe en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Además, la característica es que se tiende hacia la multimedia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el grupo del comercio, estos son sus principales productos, ¿no es cierto? Además de que están en el mundo de la prensa escrita y la televisión, se combina ahora con el tema de medios interactivos en Internet, ahora mucho más con redes sociales, Facebook y Twitter, pero digamos, a nivel mundial habría que agregarle ahora habría que poner acá la página web, el Twitter y el Facebook, ¿no es cierto? Todo eso pasa a ser de mucho interés por el conglomerado periodístico. Es más, en alguna parte del mundo, como el acceso, los medios interactivos, los medios online, cada vez cobran mayor importancia por la facilidad que tiene el acceder a estas versiones, ha empezado ya a cobrarse por el acceso a Internet, es decir, solamente la gente que está suscrita puede acceder a determinadas páginas web de los medios, periódicos, radios o televisión, y los que son vendidos en términos tradicionales cada vez pierden más participación en el mercado. Es un fenómeno mundial que además seguramente va a acentuarse, pero diríamos que son los principales grupos conglomerados periodísticos. ¿Seguimos pasando? Bueno, y estos son básicamente también otros medios importantes con mucha presencia. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que hace un hecho qué es lo que hace que un hecho sea noticia? Básicamente el tema de la novedad, ¿no es cierto? Es decir, sobre todo lo que ha ocurrido, o sea, lo que siempre se decir nosotros es noticia. No es noticia que un perro muerda a un hombre, es noticia que un hombre muerda a un perro, ¿no es cierto? O sea, cuanto más extravagante, más extraño, más genera noticia, ¿no es cierto? El tema de la actualidad o la inmediatez, este hecho acaba de suceder, cuanto más reciente, más inmediato, mayor atractivo, la proximidad, ¿no es cierto? El término de, digamos, qué tan cerca mi localidad, qué tan cerca a mí una situación determinada ocurre, ¿no? La oportunidad, cuando sucedió cosas muy antiguas, pues carecen de interés, cosas más recientes sí, la magnitud, ¿no es cierto?, el impacto, ¿no? Evidentemente, un hecho como el terremoto de Japón, como la caída de las Torres Gemelas, como un bombardeo, como un atentado terrorista, pues siempre va a causar interés en el sentido del impacto y la magnitud. El tema del conflicto, ¿no es cierto?, los elementos que generen mayor conflictividad nuevamente generan interés. La prominencia, ¿no es cierto?, estuvo involucrada una persona muy conocida o no. Si hay un personaje público involucrado en un hecho escabroso, va a generar muchísimo interés. En esto los jugadores de fútbol, la verdad, son solamente los mejores ejemplos, ¿no? Las consecuencias, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene ese hecho? La periodicidad, ¿no? El interés humano, ¿no? La situación particular de una persona que se vuelve asunto, cual todos los seres humanos lo vemos reflejados. Entonces, y el periodista es un profesional de la comunicación, ¿no es cierto?, que normalmente nos necesita, como decía,
al principio como fuente de información precisa y veraz. El periodista no es amigo ni enemigo de nadie. El periodista es un profesional de la comunicación cuyo valor esencial es la información. Y al ser ese su valor esencial, búscalo. Así como los abuesos buscan a su perro, los periodistas buscan información. Un periodista que tiene una exclusiva va a tener como principal labor conseguir esa exclusiva y venderla. O sea, en los 90, solamente para poner un ejemplo, para que entendamos bien a cuánto puede llegar esto. En los 90, cuando ya se sabía la participación de Vladimiro Montesinos y el nivel de influencia que tenía en la institución del gobierno, si bien revistas como Careta de la República ya criticaban que él era el personaje siniestro que estaba detrás del poder, no había periodista en el Perú, desde la gente de izquierda, la gente más radical, hasta los más conservadores, que no dieran plata por tener una entrevista con Vladimiro Montesinos. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que a veces podríamos incluso estar hablando de delincuentes, de personajes siniestros, pero el solo hecho de que ese personaje genere el debido interés a nivel de la opinión pública es motivo suficiente para que un periodista busque esa información y busque la exclusiva. O sea, digamos, un caso cuestionario, solamente que acabo como el ejemplo, cuando el año 97 se da el rescate de los rehenes en la embajada de Japón, por una filtración de información leve, menos mal, el Diario de la República, en una edición que más o menos ocurrió un mes antes de la toma de los rehenes de la embajada, sacó la información. La sacó equivocada, pero dijo que estaban construyendo un túnel. Pero era para sacar, ellos dijeron que era para sacar a los muertos una vez que la policía y el ejército entrara a matar a todos. Por supuesto se negó la información, pero esa información salió un mes antes. Ese dato que sacó la República como chisme detuvo la operación Chavín de Huántar 3 meses o 2 meses más, para esperar que pase la hora, para que la gente se olvide de la información y pueda proceder con el operativo. Esa información, fíjense, pudo haber frustrado y cambiado la historia. Y la sacó un medio de comunicación porque era una exclusiva. Lo que pasa es que es una información no confirmada, como tantos chismes que vemos en los medios a diario. Pero ese hecho estuvo a punto de frustrar el operativo Chavín de Huántar si es que no hubiera sido bien manejado. Bien, ok. No es nuestro mayor enemigo, pues, hablamos del rol del sabueso. Si no le damos la información que requiere, acudir a otra fuente. Hay gente que dice, esto para los abogados que trabajan en empresas, ¿no? Llaman a RIMAC o a Pacífico, no sé si alguno trabajará ahí, y los famosos temas de que algún paciente se muere por mala práctica o porque el seguro no le cubrió. Entonces viene el Cuarto Poder, viene Panorama y buscan al abogado de la empresa. Oye, ¿qué pasó con la prima de seguro que no estaba al día? Y claro, normalmente los gerentes generales dicen, mejor nos quedamos callados, porque si salimos a hablar nos va peor, porque ya la denuncia está en Cuarto Poder, nos van a dar duro de todas maneras. Entonces, nosotros siempre le decimos, piensen lo siguiente, el reportaje, la nota, la información, de todas maneras va a salir. ¿Ok? ¿Qué es mejor? ¿Que salga la información sin tu versión o por lo menos que salga con parte de tu versión? Y siempre decimos que es mejor que salga con parte de tu versión, porque si tú evitas darle una información al periodista, el periodista va a buscar esa información en otra fuente. Esa fuente puede dar la información equivocada a propósito o simplemente por error. Entonces, siempre es mejor estar pendientes de, en temas sensibles, ser proactivos en responder a los requerimientos del periodismo. Un poquito antes. ¿Ah? Ya. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Rápidamente, otra característica que es importante saber de los periodistas es que tienen muy escaso nivel de especialización. El periodista, hablo aquí, hablo de mis colegas,
día para hacer análisis. Y eso no es porque así lo desee, es un profesional que ha sido educado para expresarse, redactar o entender bien las cosas, pero no para entender cosas técnicas. ¿Correcto? Esto es un beneficio y además un perjuicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros que estamos en el mundo del derecho queremos transmitir temas contractuales, lo que explicaba Bendaño, temas de arbitraje, temas de clima de inversión, temas de X, el derecho tiene su nivel de especialización, tiene su rigurosidad, ¿no es cierto? Entonces, lograr que el periodista común y corriente, un chico que ha llegado al periódico, al canal, a las 9 de la mañana, que a las 10 está cubriendo una conferencia de prensa del ministro de Salud sobre sobre el sarampión. A las 11:30 de la mañana está hablando con el ministro de Economía sobre el tema de las AFPs. Y a la 1 de la tarde va al estudio a nuestra empresa a hablar de un tema contractual. No le pidamos que el chico conozca todo, la persona conozca todo. Entonces, justamente a sabiendas de ese nivel tan escaso de especialización, el esfuerzo lamentablemente no ocurre en otros países, ciertamente, ¿no? En Estados Unidos el nivel de especialización y en otros países del mundo, en España, por ejemplo, el nivel de especialización del periodismo es muy alto. Pero en el Perú no esperemos que el periodista que nos viene a preguntar sobre el tema X del estado de cosas y efectos de la concesión de la DP World, ¿no es cierto? Hay un contrato complicadísimo de licencia. No le pidamos a ese periodista que nos entienda, pues, es que la profesión. O sea, vamos a requerir nosotros como especialistas en hacer un esfuerzo especial porque nos entienda, hablarle como en fácil, como en sencillo. Yo siempre digo en la oficina, el mejor ejemplo, inténtenlo, porque no es humana ejercicio, un tema complicado, ¿no? Un tema que tiene estas técnicas. Explícaselo a tu mamá. Cuando uno le quiere explicar a su mamá algo complicado, ¿cómo hace? ¿Cuál es la actitud que tiene uno? Mire, mamá, te voy a explicar. Esto es como si, ¿no es cierto? Imagínate tal cosa. Uno lo hace con delicadeza, lo hace con interés de que nos entienda, hace mayores esfuerzos, igual que un periodista. Tiene que decirle, mira, ya, ok, acá está mi nota de prensa, esta es mi explicación. Te voy a explicar. Esto es como si tal cosa. Y no escatimar el menor esfuerzo en darle toda la explicación. En eso reside el kit del asunto en muchos temas que tienen que ver con la articulación entre abogados y medios de comunicación. Un alto nivel de especialización, un lenguaje mal técnicamente utilizado o mal utilizado es la hecatombe. Miren, yo soy editor de gestión, ¿ya? Primero empecé en Perú, empecé en gestión, fui editor 4 años en gestión. Y claro, mandé una vez un redactor porque Interbank había hecho una emisión de bonos, ¿ok? Puso 3 términos mal en la nota de redacción, yo no me di cuenta. Y el titular, obviamente, el editor tituló de la manera que el redactor había puesto la nota. Al día siguiente, cayó el papel de Interbank 3 o 4 cosas. Ya se imagina al señor Rodríguez Pastor llamando a la redacción de gestión, ¿no? O sea, una explicación mal dada le puede traer un perjuicio o sea, una publicación con errores debido a una mala explicación del vocero de un abogado, pues es fatal. Fatal si la empresa cotiza en bolsa, fatal si va a hacer una inversión, fatal si está haciendo due diligence, ¿ok? Entonces, en esos temas álgidos es donde el esfuerzo de la explicación tiene que ser exhaustivo de parte del vocero, ¿ok? Hay que tener en cuenta que son equipos reducidos en las redacciones y su principal condicionamiento es el tiempo o el espacio. O sea, no es que tienen pues, para hacer un ensayo. Estos chicos, estas chicas, en una calidad, en una hoja de Word, tienen que concentrar una información complicadísima. Por tanto, es fundamental también que eso sea un motivo para facilitar la explicación. Avanzamos. Bueno, estos son rostros. Esta es la última encuesta de Polio, ¿no? Esto es del 2010, ¿no? Pero esta es una
grupo de periodistas más reconocidos o influyentes. Creo que la última fue Augusto, ¿no? Bueno, Raúl en radio, Raúl Vargas en radio, entiendo que Augusto en prensa escrita y Aldo, ¿en qué salió? En correo, ¿no? Aldo en prensa escrita, Raúl en radio y en televisión no recuerdo. Creo que Rosa María, ¿no? Creo que Rosa María, ¿no? Sí. Pero eso es, yo estas segundas las leo mucho, pero claro, las responden empresarios. Hay que tener en cuenta que son líderes de opinión, gente con determinado tipo de perfil. En la recordación. Hitler es un poco como el avendaño del periodismo. O sea, puede no estar digamos, en la república diaria, pero es tan fuerte la marca que la gente lo repite. Como que le asignan esa reputación. Este pata es importante si esté o no esté, ¿no? Ok, vamos. Bueno, pues son básicamente los tipos de género que ustedes ya conocen: la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, son géneros de opinión, ¿no? Diversos. ¿Qué forma de contacto tenemos con los medios? Son diversos también. Son las ruedas de prensa, conferencias de prensa, son los desayunos, encuentros de trabajo, almuerzos de trabajo, las declaraciones, entrevistas en sus diversas formas y contactos imprevistos, que siempre son los más complicados, porque cuando uno está saliendo de una, te ponen el micro así, ¿no? Vamos. Algunos tips básicos, esto es parte de lo que nosotros hacemos en Media Training, ¿no es cierto? En televisión, la particularidad es que, como se trabaja con el tema de las imágenes, digamos, si hacemos un pie acá, diríamos que el 70% de los mensajes que el televidente percibe están dados por imágenes o por señales, el 30% por contenidos. En otras palabras, importa más el cómo se dicen las cosas, la actitud de quien transmite la información, que la información misma. Por eso es que tanto, lo vamos a ver tanto en radio como en televisión, es importante que el mensaje central sea dicho en forma directa, rápida, sencilla, porque de lo contrario se pierde. Si uno pretende ir a una entrevista en televisión o en radio con 5 mensajes, van muertos. No pierdas tu tiempo. Anda con 1 o 2 mensajes de manera directa y repítelo cuantas veces sea posible, porque además te está viendo todo el mundo. No te están viendo tus colegas de la OPC, te están viendo el taxista que ha hecho taxi todo el día, te está viendo la ama de casa, te está viendo el contador, el médico, la gente también. Entonces, estos elementos de la apariencia, lo que decimos y cómo lo decimos, juegan con esa proporción. Vamos. Algunas consideraciones. Estamos hablando solamente en el resto de televisión, ¿no es así? En general. Básicamente, no siempre, o sea, brindar información no quiere decir siempre acceso al periodo de entrevista de un mes. Hay muchas veces que el periodista solamente busca información, no busca una declaración. Diría, en temas especializados, sobre todo en los que ustedes se desenvuelven, es a veces suficiente con que uno le entregue una hoja, una ayuda de memoria, con data o con idea de fuerza a la entrevista. A veces las entrevistas, como las ruedas de prensa, generan excesivos riesgos de errores como para tomar ese riesgo. Es decir, yo prefiero, si por ejemplo, para poner un caso, he ganado una licitación, una concesión que ha convocado el gobierno del Perú para ganar el muy enorme, ¿ok? Que es una inversión de $700 millones. Es un consorcio que lo componen 5 o 6 empresas extranjeras, una peruana. La plata que se mueve es inmensa y la competencia ha sido reñida. Y sabemos además que muy probablemente el que quedó segundo va a apelar esa decisión, porque no está contento, porque como sucede en el Perú, el que gana simplemente, el que gana va a ser vinculado porque queda segundo, porque también quiere. Ok, en esos casos, como el riesgo es alto de cometer un error, porque el periodista puede escarbar y decir, oiga, pero las bases están
manejadas, o hubo un error, o usted debió apelar esta primera medida y no lo hizo, etc., siempre se maneja mejor la figura del statement, es decir, ok, hemos ganado la concesión, hemos ganado con esta cifra, vamos a hacer una inversión en los próximos 15 años, mis socios son tales, y ¿saben qué? Dentro de 3 meses conversamos yo con mi empresa para darle toda la información de cómo van las obras. Dependiendo de las circunstancias, ese tipo de decisión a veces es mucho más inteligente que mandar al gerente general a una entrevista con Jaime Altaos o con Beto Ortiz para que lo cucharee y saque cosas que a veces el gerente no quiere decir. ¿Correcto? Entonces, dependiendo de las circunstancias, no siempre es bueno dar entrevistas o ser muy abierto a la exposición mediática. Otro elemento clave es el tema de los objetivos definidos de posicionamiento de negocios coyunturales. Eso es lo que hablamos al principio. Si uno va a anunciar una fusión con un estudio de abogado, uno va a anunciar, qué sé yo, un premio que le ha sido otorgado o lo que fuera, en cualquier tipo de relacionamiento mediático es importante tener claros los mensajes. Algo que siempre decimos a los clientes. Esta no es una pelea por aparecer en la televisión o en la radio o en el periódico. O sea, nuevamente, esta no es una pelea por la imagen. Es una pelea por el contenido y por la reputación. Y como mi preocupación es la reputación y no la imagen, tengo que tener claro qué diablos hago yo sentado en un set de televisión, qué diablos hago yo en una cabina de radio, o qué diablos hace el periodista de gestión sentado en mi escritorio. Entonces, como eso es así, los mensajes tienen que estar clarísimamente establecidos. Y probablemente esa parte sea la más difícil, porque un mensaje, como le digo, claro, dicho en sencillo, entendible por todos, vale más que miles de palabras, vale más que cientos de floro, como se podría decir. ¿Por qué? Porque el periodista busca info, busca data, busca lo novedoso, como le decía, busca un titular, para decírselo en breve. El vocero exitoso es el que le da el titular que uno quiere que ponga al día siguiente, no el que el señor me va a cucharear a mí luego de una entrevista de 1 hora. Entonces, si uno prepara su entrevista, su estrategia de comunicación es adecuada, y dice, voy a decir mensaje 1, mensaje 2 y mensaje 3. Si el periodista titula o arranca el noticiero hablando con cualquier de esos mensajes, mi objetivo está cumplido. O sea, no es voy a salir en televisión, ni cómo salir, es cuánto me hice entender, cuánto logró calar mi mensaje y cuánto se difundió ese mensaje. ¿Ven? Hay que reflexionar siempre sobre quién es el portavoz más adecuado. Lo que decíamos hace un momento. El jefe del departamento legal, el gerente legal o quien fuera que le toque la cosa por cargo, puede tener ese nivel de jerarquía en una organización, pero no necesariamente es el mejor vocero. Ser buen vocero ante los medios no es una cosa sencilla. No todos tienen la capacidad ni la virtud de tener facilidad de comunicación. Entonces, esta es una labor de identificación. No es que, ya, compadre, como tú dictas el OPC de derechos reales, tú sabes hablar. No, no es así. El vocero tiene que tener una serie de habilidades que le permitan eso, transmitir mensajes claros y en sencillo. ¿Ok? Para trabajar los detalles con el periodista, como el tema logístico, el tema de compromisos, siempre es mejor hacerlo a través de un tercero. El que da la entrevista no tiene por el que estar preguntándole ya qué cuadro quieres, qué dato quieres, mira, eso lo vas a conseguir en la página web. Siempre tiene que haber una persona en la organización, en el estudio, una agencia, un encargado que diga ya, ¿de qué quieres hablar? ¿Quieres hablar del problema de arbitraje, del conflicto de arbitraje entre el TSE y la Cámara de Comercio? Ya. ¿Qué quieres? Los últimos arbitrajes, los resultados. Perfecto, ya te voy a conseguir tales datos, tales datos, tales datos. ¿Qué más necesitas? Cifras, tal cosa de acá.
¿me entienden? La parte de información adicional siempre tiene que conseguir una persona que dé el soporte y el vocero solamente saber qué información está entregando, no ser el mismo vocero. Eso ayuda a muchas cosas. Nuevamente, evitar los tecnicismos. Esto es un error típico que cometen abogados y economistas, y los médicos ni qué decir, ¿no? Le hemos hecho la laparoscopía, no sé cuánto, o sea, claro, de repente no va a entender un público muy reducido, pero lo que queremos es ser entendidos, escuchados por el público en general. Hay que evitar los tecnicismos, ¿no? Ser sencillos, traducir muchas veces las cosas que queremos decir, ¿no? Igual, ¿no? El utilizar muchos términos legales, ¿no es cierto? En la audiencia, una cosa es dar una entrevista al diario Gestión, a Semana Económica, a Jimena La Quintana, a Bruno Yufra, que es gente que va a un nivel público especializado que sí lo puede entender. Otra cosa es ir a Primera Hora, Canal 2, que te entreviste Federico, que vayas al Canal 9, al 7 o completo 10. Son públicos totalmente diferentes. Los mensajes tienen que adecuarse al público. No es que, no, yo quiero hablar de mi arbitraje y me da lo mismo que me entreviste Beto, que me entreviste Gestión. Eso es un grave error. Cada medio tiene su particularidad. Es más, les digo, hay mensajes de entrevista que se tienen que dar necesariamente por las características, sobre todo los temas penales, de los chichas, ¿no? Trump, por ejemplo. El Trump me tira 180.000, 250.000 ejemplares al día. Evidentemente, no lo leen los socios de los estudios necesariamente no conocidos, lo leen los taxistas, los microbuseros. Y sin embargo, siendo un tema penal de alta incidencia pública, y lo que queremos es que lo llamen secretario juzgado, hay que tener en cuenta qué tipo de mensajes vamos a utilizar para ese público que nos está escuchando. ¿Ok? La audiencia es fundamental. Bueno, son datos ya digamos, de buen trato con los periodistas, como de volver a llamar, ¿no? No siempre se oye, yo te quiero ayudar, pero déjame ver de qué quieres hablar, pásame los temas. O sea, hay gente que se desespera. La única persona en el mundo que hace eso es Javier Villarreal. ¿De qué quieres hablar? Esto ya, perfecto, a ver, pregúntame. Hay que ponerle stop para que pare el tiempo. De verdad, hay gente que tiene esa carga. Pero si somos gente, es fácil de decir, oye, ¿de qué tema quieres hablar? Mándame un correo electrónico para saber de qué me quieres preguntar. ¿Qué te interesa? ¿En qué más, dónde te puedo conseguir información? ¿O cómo te puedo orientar para que encuentres esa información? ¿Ok? ¿No? Lo que decíamos, el ejemplo como si fuera para mamá, siempre haciendo ejemplos, hechos, comparaciones, no utilizar mucha data, ¿no? Y esto es una cosa que es, parece de perogrullo, pero el off the record nunca existe. La entrevista o el contacto mediático empieza desde que le damos la mano al periodista hasta el momento que cierra la puerta y se va. Eso es que, dígame esto off the record y esto no va a salir. No. El periodista está trabajando hasta el final. Entonces, hay que ser cordial, pero hasta el momento que cierra la puerta, la entrevista y contacto continuo. Aquí les he cogido un par de ejemplos de lo que puede ser un buen vocero legal versus un mal vocero legal por el nivel de falta de mensajes definidos, poca sencillez en la redacción de los mensajes o excesivo tecnicismo. A ver, arrancamos con esto. Esto es Walter Gutiérrez y Alfredo Polar sobre creo que se tiene Estamos ahora con ¿de qué tema? y Alfredo Polar, los distinguidos juristas y miembros de la Comisión que ha elaborado el proyecto de Código de Consumo. Tiene posiciones, imagino, distintas en torno a esta discusión que se ha inflamado de alguna manera en los últimos días. Bueno, si es un tranquilidad. Antes de entrar directamente a ese tema, yo quería pedirles muy brevemente su opinión acerca de esa resolución, de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el arancel del cemento y qué hacer respecto. Bueno, me parece una sentencia extremadamente disparatada, distante de lo que dice el texto y el espíritu de la Constitución en materia económica. Y además invade claramente las competencias del Ejecutivo, particularmente del Presidente de la República. Inventa fines,
Días después, apenas 3 o 4 días después, el propio tribunal saca otra sentencia, que esta vez se refiere a la ley de la carrera judicial, donde utiliza una metodología totalmente distinta, porque en esta, la de cemento, busca, como digo, fines, propósitos, pero en la otra es abecedaria, es literal, respeta hasta la coma, y dice que donde la Constitución señala ratificación es ratificación y no distingue con evaluación, justamente declara inconstitucional la ley de la carrera judicial y en el extremo de la evaluación cada 3 años. Entonces ahí se ciñe así rigurosamente, pero en la otra sentencia crea propósitos, fines que están distantes y ajenos al espíritu mismo de la Constitución, que es una Constitución que protege o promueve la iniciativa privada. ¿Qué hacer? Yo diría que hay que citar al presidente del Tribunal Constitucional para que explique al Congreso y a través del Congreso a la ciudadanía cuál es la política jurisdiccional del Tribunal Constitucional, porque en los últimos 2 años han habido sentencias absolutamente contradictorias, el de la píldora del día siguiente, el caso de Chapón, esta última, la de la carrera judicial, en fin, necesitamos saber cuál es la política jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Eso me parece fundamental. Y el otro tema es cómo llegan al Tribunal Constitucional. La manera, está claro que ha fracasado la manera como se designan, como se seleccionan los miembros del Tribunal Constitucional. De manera que eso también hay que reformar. Muy breve, ¿no? Creo que uno es una sentencia patética, realmente patética, en sus fundamentos y en su fondo, ¿no? Está muy mal armada, muy mal explicada. Y creo que el problema principal es que afecta a los derechos de todos los consumidores, que vemos ahora que los precios del cemento van posiblemente a subir, o por lo menos no van a bajar lo que deberían bajar, como consecuencia de bajar la competencia. Y coincide que el problema principal, hoy bueno que el Congreso bajándose las vestiduras y dándole facultades, pero el Congreso son lo propusieron. Entonces, todo lo que pusieron a convocar es decir, yo creo que es un problema serio con el mecanismo de designación. Yo creo que hay un problema que conduce a que el juego político de la designación no nos conduzca a un tribunal técnico. Yo creo que tenemos un tribunal de gente que entienda la interpretación constitucional, que sea consistente, que busque de alguna manera criterios uniformes a la hora de resolver los casos y que se ajusten a la Constitución existe. ¿Cómo haríamos para mejorar ese tema? ¿Qué sugerencias? Bueno, yo creo que hay, como está creado el sistema, es un sistema de componente política. Los Rubin en el cuadro, yo voto por el tuyo y voto por el mío, y la idea es conseguir un equilibrio político en el tribunal. Yo creo que tiene que crearse un mecanismo mucho más técnico, que el mecanismo de designación tenga una propuesta más técnica. No necesariamente eso debe al Congreso. En Estados Unidos los vocales consuelos son elegidos a través del Congreso, pero con un mecanismo muy transparente, muy claro, que evita que un buen vocal sea rechazado. Bueno, vayamos al tema del código de consumo, antes de que se nos agote el tiempo, que es un tema importante. Ha habido una revisión del proyecto original y ha habido cambios. Se había pasado de una propuesta, digamos, que era más protectora, más tutelar, a una propuesta más basada en reforzar el derecho a la información de las personas. Walter Gutiérrez quería comencemos con una apreciación general del Código de Consumo. ¿Cuál es su apreciación general de este nuevo proyecto? Lo primero es que yo no lo reconozco como un código de consumidor, porque además hay varios aspectos que han salido del código. La publicidad ya no está en este texto como sí lo estaba en el anterior. Pero además, tal vez lo más importante, Jaime, es el tema vinculado a la concepción, a la lectura, a la lógica del código que de algún modo tú lo has planteado. El código que nosotros producimos era un código que interpretaba que es importante la información, pero concurrentemente es importante la calidad de los bienes y servicios, y además proscribir las cláusulas abusivas, las prácticas abusivas. Eso se ha debilitado severamente en este código. La idea, no sé si coincide, pero la idea, digamos, el tema del código es otro tema, pero en la primera parte, cuando se explica una decisión del Tribunal Constitucional, la explicación de Gutiérrez, yo no la entendí. No la entendí en ningún momento, y creo que Alfredo Bola es mucho más entendido. Lo que quiero decirte con esto es que en un tema eminentemente técnico, la sencillez y el hecho de utilizar mensajes directos y concretos ayuda mucho más a la masificación y el entendimiento de un problema
que la utilización de términos técnicos, ¿no? En la primera parte ustedes ven el esfuerzo que hace Gutiérrez por explicar, parece que estuviera hablando en el colegio de abogados o en una... Y además, ni siquiera eso, sino dando por asumido que tu interlocutor maneja ese tipo de argumentos. Entonces es un error clarísimo. Hay otro ejemplo. Esto es de un tributarista, César Unalquero, ¿ya? Sobre este último tema de la ley universitaria de deportes, un remate que le iban a hacer, pero es un buen ejemplo de cómo un tema que tampoco es, digamos, muy masivo, es fácilmente explicado, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se da finalmente a la población? Gracias por estar con nosotros, una Victoria, buenas noches. ¿Qué piensa de esta medida? ¿Es una medida necesaria? Alguna vez el señor Manuel Nacional dijo que no se comunicaba, no había sintonía con el Poder Judicial en términos del accionado de lo que intentaba hacer personal. Esto es un tema paralelo al digo que yo creo que la resolución, la medida cautelar dada por el Poder Constitucional, creo que reabre la discusión sobre la deuda interna del país. Hemos vivido muchos años con la deuda externa, la que le debemos a los bancos internacionales, al Fondo Monetario, y eso ya está en camino a ser pagada, pero falta la deuda interna. Bono de reforma agraria, bono de desarrollo, bono de reconstrucción nacional. O sea, así como el Estado se endeudaba con el sistema internacional, también se endeudó con el país. Y con eso lo que ha hecho la UE es decir, pues mire, la zona del Estado peruano me está cobrando impuestos, pero yo tengo bonos de desarrollo, así que el Estado también me debe plata a mí. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado me deba y me cobre? Claro, entonces no se tienen bonos de la reforma agraria que no paguen impuestos. No es que paguen impuestos, pero como si pueden aplicarlo. Lo que está en discusión es si se pueden aplicar los bonos de reforma agraria, los bonos de desarrollo, los bonos de reconstrucción, o sea, todos los bonos que el Estado emitió y que entregó a las personas a cambio de protección de precios salarios o a cambio de plata. Pero los bonos de desarrollo fueron a cambio de sueldos. Hay exposición respecto a la de estos bonos, tú me debes, yo te debo, entonces hay que pasarse de renta para ver finalmente qué quedamos, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, y luego el mismo argumento, hay muchas personas que están en la misma situación de la U y han seguido pagando sus impuestos. Entonces, de todas formas, es aquí que el Estado, con respecto a los bonos, no tiene razón porque hay que reconocerlo. Hay muchas personas en la misma situación, pero es a la U a quien se le da esta medida cautelar. Acá vamos a hacer, pero ¿cuál es la, o sea, cuál es, digamos, esto es un precedente, hay una procesión de gente que va a hacer lo mismo. Entonces, al Estado se le viene un montón de medidas cautelares, porque donde existe la misma razón de querer existir el mismo derecho. Y si la UNI tiene derecho a pedir que no se le suspenda la canasta vacío porque tiene bonos de desarrollo, a la alianza, al auténtico chalaco, a la promo y a la gente de China. Ese es un típico caso, es un tema técnico, pero llevado y explicado de manera muy sencilla, con ejemplos comparables, con ejemplos sencillos, ¿no es cierto? Porque la idea, en este caso, no es que el público se come el argumento del abogado, en este caso de la defensa de la U, sino que entienda el tema en el que estamos involucrados. Entonces, Luna Victoria utiliza recursos muy coloquiales para dar a entender los mensajes que defienden en este caso. Sí. Con Ricardo Herrera, ¿no? Ricardo es otro de los laboralistas que se caracterizan por tener una explicación muy didáctica, muy sencilla del tema de Ricardo Herrera, laboralista del Estudio Muñiz, está con nosotros en esta tercera entrevista. Gracias por estar con nosotros, doctor Herrera. Buenas noches. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta resolución, este auto electoral que ha emitido el Ministerio de Trabajo y que tiene que ver con las negociaciones que se hacen entre los trabajadores y la empresa. Usted comentábamos fuera de cámaras que esto se torna en algo
preocuparnos, tomando en cuenta que esto proviene del Ministerio de Trabajo y que en realidad al parecer los criterios de leyes no necesariamente van en este sentido? Sí, en efecto. En diciembre del año 2007 se constituye un sindicato, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones, con la vocación de afiliar a cualquier trabajador de cualquier empresa del sector de telecomunicaciones. Aparentemente afilia a trabajadores de 4 empresas, todas ellas contratistas de Telefónica, como por ende empresas que pertenecen al sector de telecomunicaciones. Y este sindicato presenta un pliego de reclamos para tratar de obligar a sentarse a negociar con el mismo a las 4 empresas en conjunto, ¿no? Por lo cual está promoviendo el sindicato con su pliego una negociación por rama de actividad, porque está simplemente representando a trabajadores de cualquier empresa del sector de telecomunicaciones y teniendo como otra parte a las empresas del sector de telecomunicaciones. Las empresas se niegan a negociar porque el artículo 45 de la Ley de la Relación Colectiva de Trabajo dice claramente que para negociar por rama se requiere el consenso de ambas partes. Si no hay consenso, voluntad de negociar, no se instala el trato directo y no se desarrolla la negociación. Esto lo demanda la OIT. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, en la instancia administrativa, ordena que las empresas se sienten a negociar, las empresas apelan, y de lo último, el Ministerio de Trabajo, en la última instancia administrativa, dice que deben sentarse a negociar. Con lo cual, evidentemente, se está vulnerando el artículo 45 de la ley y por ende se está dejando un precedente peligroso, preocupante, de cara a que cualquier federación entonces del sector eléctrico, minero, petrolero, eventualmente una federación que se forme en el sector comercio o retail, pueda, con solamente pocos trabajadores de diferentes empresas, 2 para hacer precios en cuanto al número mínimo que se requeriría, obligar a las empresas del sector a hacerse conocer por la actividad, ¿no? Como ocurrió en los años 80, ¿no? Eso es, como usted se dio cuenta, otro buen ejemplo de un tema técnico, pero explicado con ejemplos de manera sencilla y que en 2 o 3 minutos cualquier persona que no es legal o que no necesariamente es abogado o fuera, puede entenderlo y puede involucrarse con los argumentos independientemente que tome o no partido, pero digamos, es clave en casos como estos, como les decía al principio, que la explicación del tema que tiene ribetes técnicos sea adecuadamente entendible. Por otro lado, fortalece la credibilidad del despacho, de la empresa, digamos, del área legal de la empresa o del abogado, y también ayuda a diferenciarlo de su competencia, pero diferenciarlo en términos positivos, ¿no es cierto? En términos de generar un elemento de diferenciación. Permite construir una marca, ¿no es cierto? La marca del abogado o del bufete, y un despacho con personalidad de carácter, con marca, implica para la mayoría de los clientes potenciales una garantía de calidad. Es un poco el tema de la reputación del que les hablaba al principio. Una marca, un estudio, un abogado que genera reputación positiva, no solamente ciertamente consolida su posición en el mercado, sino que tiene muchas más posibilidades de crecer, ¿no?, en frente a su competencia, ¿no? Después, el disponer una marca potente evita al abogado la competencia en precios. Ciertamente, una mejora en la reputación del estudio, del abogado, tiene ese beneficio económico. El transmitir este posicionamiento de éxito, de conocimiento, de especialización de determinado tipo de materias, tiene la ventaja de que cuando va un cliente a negociar precios y honorarios, ciertamente ese posicionamiento, esa reputación, ayuda a ese estudio, a esa marca, a poder defender los honorarios que considere que sean los más justos o adecuados. Asimismo, evita que el principal criterio de decisión del cliente a la hora de contratar los servicios del abogado sea, aparte de la lógica de la recomendación, el precio. Hay muchos estudios que son contratados por el tema de la reputación, de la especialización, de la calidad o del prestigio. Y el precio en realidad es un elemento subordinado a ese valor. Luego, para que el marketing jurídico pueda tener éxito, debe partir necesariamente de la excelencia de la calidad de derecho de los abogados que forman ese bufete. Por eso es que una buena política de voceros dentro de un bufete, un adecuado posicionamiento de los abogados del bufete, del estudio, ayuda a lo anterior, ¿no? Por último, no hay que ver esto como un gasto, ¿no es cierto?, el tema del marketing, sino como una inversión. Y repito, no se trata de maquillar imagen, no se trata
de difundir perfiles al mercado, se trata de generar reputación en un mercado cada vez más competitivo, un mercado cada vez más amplio, más diverso, más difícil. Bueno, estas son unas fuentes donde hemos tomado alguna información. Básicamente eso es lo que quería conversarles hoy. Disculpen la extensión, pero creo que sería bueno conversar un poquito si tienen algunas dudas, algunas observaciones, algunos criterios que compartir. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguno de ustedes sobre el tema expuesto hoy día? Mario, ¿alguna vez te ha tocado entrevistar en el programa, en el noticiero, a alguien a quien le has brindado servicios en esta cultura? No, porque cuando desde que yo estoy contratado en Frecuencia Latina, yo tengo un disclaimer, ¿cómo se llama? Una política de que al noticiero no pueden ir ni se pueden tratar temas o clientes de consultores. No, o sea, eso está hasta por contrato. O sea, que ahí estoy totalmente cubierto. Exacto, pero el conflicto de interés. O sea, ahí me protejo a mí, protejo a él y protejo al canal, las tres partes. Nosotros los abogados podemos entonces en definitiva, sobre todo los que estamos acá en este tema, sobre el lado del abogado, de la finanza, vamos a hacer publicidad, hacemos invitados, ¿no? Menciono esto porque sobre las regulaciones somos nosotros escritos de los buenos. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que ahora hay esta publicidad directa, incluso esta nueva agencia o esta nueva consultora de servicios legales que están Legales o prelegales, como te he puesto ahí. Claro. Legales o prelegales, lo que ejemplo que les gusta específico. Entonces, ¿cómo manejar esto? ¿Se puede por ahí tener una atención? Lo bueno es que a ellos se acaba de colegiar, entiendo, te han dado un cuadernito, me imagino que es el código de ética de los abogados, para que te lo lleves y siempre lo mantengas ahí, como en tu corazón, ¿cierto? Y ahí dice, está prohibido porque va contra la dignidad profesional todo tipo de publicidad. Y no solo yo lo he firmado, yo lo he suscrito, ¿no? Entonces, no lo sé todo. Miren, o sea, a ver, el concepto tradicional de publicidad es pagar por la difusión de mi marca, de mis servicios, ¿no es cierto? Ya. Todos los ejemplos que les he expuesto, todos, salvo lo de prelegal y lo legal, es que sí es publicidad pauteada, o sea, publicidad pauteada en medios masivos. No por eso, o sea, no es publicidad típicamente hablando. O sea, a ver, el hecho de que salga una fotografía con una fusión de un estudio con otro, el hecho de que salga una declaración de un abogado hablando de un tema, el hecho de que salgan fotografías en un cóctel social de dos estudios, el hecho de que salgan nombramientos y traspasos de abogados de un estudio a otro, no necesariamente entra dentro del concepto tradicional de publicidad. ¿Correcto? En realidad, lo que está haciendo prelegal y legales sí es por primera vez que yo veo que haya publicidad masiva. Ahora, eso es a nivel inestricto por hablar, ¿no? Pero les pregunto, ¿lo que sale en la guía telefónica qué es? ¿Es publicidad? Otro caso clínico. Una memoria de un estudio de abogados. Un díptico, un brochure. Eso no es publicidad. Algunos dirían que no. Algunos dirían, no, eso es marketing directo, eso es una comunicación que yo envío a clientes y potenciales clientes. La página web. ¿Ok? Entonces, yo creo que los linderos se han borrado un poquito. Yo lo que creo es que tiene que ver más con, nuevamente, construcción de reputación. Es decir, lo que está viendo cada día más y más intensivamente, es la necesidad que tienen los estudios o algunos abogados
de vender su expertise, su conocimiento de todo tipo de temas. Pero, digamos, a ver, yo me pongo, digamos, yo no, jamás iría a un estudio de abogados porque vi su aviso en el periódico. Yo iría a un estudio de abogados, un abogado por su nivel de conocimiento de determinados temas, porque tiene prestigio, porque la persona además es profesor universitario, porque ha litigado en temas importantes, no sé. Pero pocas veces iría yo a buscar un abogado porque veo un aviso en las páginas amarillas. Sin embargo, debo decir que en el caso de prelegal y legales, es un servicio que está dirigido básicamente a captar al público masivo, al público de escasos recursos que obviamente no van a tener la posibilidad de pagar 80, 60, 100, 120, 150 dólares la hora. Perdón, y publicitar en televisión y creo que se paga 300 soles al año y puede hacer todas las consultas que quiera por teléfono. Así es como un combo, ¿no es cierto? Exacto. Ya es un combo, ya, pero la pregunta es, yo imagino que la duda que ustedes dicen, ¿eso va a acabar a largo? No, pues, ¿no es cierto? Porque el mercado está claramente, digamos, parcelado, dividido, hay temas y temas, o sea, a mí no se me ocurriría, o sea, a ver, Odebrecht, si va a litigar con una empresa con COSAPI y quiere contratar a un abogado especialista en contratos, no va a ir a ver legales, ¿no? No va a ir a prelegar, ¿no? Pero el tema está tan, digamos, distanciado de la realidad, lo que propone aún el Colegio de Abogados, lastimosamente debería cambiar, creo, mucho el texto, ¿no? Incluso, eso lo hemos visto en la clase pasada, hay un artículo explícito que dice que va en contra de la dignidad profesional el abogado que se presenta ante medios de comunicación y da opiniones con respecto a temas puntuales. Es decir, el trabajo de Jimena de Quintana, el trabajo de Jaime Altao, ¿no? Digamos que va en contra de la dignidad profesional. Todos los días que hemos visto acá, que son grandes abogados. Imagínense. O sea, yo soy fundador del grupo económico. O sea, a ver, ¿cuántos abogados habrán pasado por el programa? 500. ¿Ah? Claro, 500. O sea, y los mejores abogados de Lima, de los mejores estudios. O sea, claro, hay que tener las cosas claras, digamos, nuevamente, es publicidad que Jorge Toyama sale a hablar o comentar una norma. Yo te diría, como hemos dicho, es indirecta, porque abonen su reputación, abonen su especialización, abonen su conocimiento, pero tú dirías que por el hecho de que, por el hecho de que Toyama sale hablando sobre una señora va a ir mañana a contratarla para que lo defienda un tema de lactancia de su empleador. Puede ser, pero creo que el propósito inicial no es ese. Yo creo que el propósito inicial es más hacer un poco de pedagogía, hacer un poco de enseñanza, de formar opinión, de hacer análisis, y sí, indirectamente el abogado siempre tiene un beneficio. No hay que negarlo, porque eleva su perfil, mejora su reputación, consolida su diferenciación, genera fidelidad con sus clientes. Si el cliente, el señor Toyama, dice, oye, me están llamando a la televisión, wow, estoy con el number one, ¿no es cierto? Podría interpretarse eso. Si eso no es publicidad, no me atrevo a darle una respuesta. Lo que pasa es que hay un concepto tradicional de la publicidad que es la que te estoy diciendo. El ADN no hace publicidad. Nosotros hacemos comunicación corporativa. Pero cuando los contratos dicen, oye, yo quiero que usted me haga la publicidad, oye, yo no soy agente de publicidad. A mí no me das plata cuando te pongo un aviso. Yo te voy a preparar a tus voceros, te lo voy a entrenar, voy a traducir los contenidos que tú quieres transmitir en sencillo y te voy a poner un medio de comunicación y te voy a convertir en noticia. Ese es mi labor. ¿Eso es publicidad? No. Por lo menos tradicional, no. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ha sido una presentación muy entretenida, además de importante porque hemos conocido un poco más
acerca de la manera como los abogados nos comunicábamos. Hemos conocido también un montón sobre comunicaciones, sobre el tema de periodismo, para qué necesitamos los profesionales aproximarnos al periodismo. Y hemos tenido mucha suerte también de contar con Mario Saldaña, que es un gran especialista, un colega y además un experto en todo este tema de comunicaciones. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros.